Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre he estado en el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. En el sistema internacional, hoy complejo, dinámico, un laberinto donde no sabemos hacia dónde vamos con tanta violencia y guerras, unas abiertas entre estados y gobiernos y otras de carácter particular, como lo que ha ocurrido en Colombia con el intento de asesinato de un líder político joven, nieto de un expresidente de Colombia, Julio César Turbay Ayala, y además con una perspectiva de paz, de diálogo, de negociación. Esa violencia mundial entre conflictos como el de Ucrania y Rusia, o en el Medio Oriente, en Palestina e Israel, o lo que está pasando en el continente asiático entre India y Pakistán, nos muestran un difícil futuro para la humanidad, además del calentamiento global. Precisamente cuando se celebraba el Día de los Océanos, ayer a nivel mundial, el problema de la contaminación, el calentamiento que ha creado problemas inmensos a nivel de los pueblos y la civilización, y que anunciaría, si sigue creciendo el calentamiento del planeta, la posibilidad de la vida, que no sería, si hay más de 3 grados dentro del planeta, la posibilidad de seguir sus procesos vitales. Y todo esto nos obliga a una reflexión sobre la paz, el acuerdo, la negociación, y fundamentalmente vemos algunos signos positivos, como lo que está pasando, que después de unos meses del encuentro de Ginebra entre Estados Unidos y China, que son las dos potencias fundamentales en el mundo de hoy, esa reunión en Ginebra permitió abrir la posibilidad para Estados Unidos y para China de negociar. El presidente Xi Jinping y el presidente Donald Trump volverán a dialogar para evitar que China confronte a Estados Unidos en una guerra que sería terrible, y particularmente más allá de lo económico hacia lo militar. Igualmente eso permitiría mayor estabilidad de la economía del planeta. Y por otra parte, recuerdan que Ginebra es el centro mundial de las conferencias internacionales, y donde los organismos mundiales permiten el diálogo y la negociación. Y esto es símbolo de que el mundo puede negociar al margen de que China sea comunista o un gobierno autocrático, y Estados Unidos un gobierno elegido por democracia, pero también con tintes autoritarios, o dentro del criterio de que los pueblos necesitan cooperación y no confrontación. Son economías, la china y la americana, donde se complementan, y China con la ruta de la seda ha venido ampliando su sentido pragmático de la política y evitando el conflicto y la guerra. Y esta conversación profundiza más el diálogo y la negociación, como lo prevé la Carta Propia de las Naciones Unidas. Nuevas negociaciones entre Estados Unidos y China con la esperanza de superar sus diferencias para prolongar su tregua comercial. Las reuniones comenzaron el lunes en Londres en el más absoluto secreto. Este encuentro entre las dos primeras potencias económicas mundiales está siendo seguido de cerca por los mercados. El viceprimer ministro chino, He Lifeng, acudió a Londres, según informó la agencia Xinhua, y la delegación estadounidense está compuesta por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer. Ambos países se negaron el lunes a ofrecer detalles sobre el desarrollo de las negociaciones que tienen lugar a puerta cerrada en el Palacio de Lancaster House, en pleno centro de Londres. Sin embargo, los analistas consideran que será menos fructífero que el que tuvieron en Suiza, cuando Washington aceptó reducir los aranceles sobre los productos chinos del 145% al 30%, a cambio de un movimiento similar por parte de Pekín, que redujo del 125 al 10% los aranceles sobre productos estadounidenses por un periodo de 90 días. Ambos países pusieron así fin temporalmente a la escalada arancelaria iniciada a principios de abril por Donald Trump, que ha ralentizado considerablemente sus intercambios comerciales. Las exportaciones chinas hacia Estados Unidos cayeron un 12,7% en mayo con respecto a abril, según estadísticas oficiales publicadas el lunes, situándose en 28.800 millones de dólares. Tienen que entenderse Estados Unidos y China, más allá de la actitud de Rusia o de la Unión Europea, es la potencia emergente en lo tecnológico y en lo económico, y Estados Unidos también sigue siendo un factor fundamental en la geopolítica mundial. De allí que estos diálogos son necesarios. Por cierto, vimos cómo al iniciarse la conferencia de Naciones Unidas sobre los océanos, que arrancó en Francia, con el llamado del secretario general Antonio Guterres a evitar que los fondos marinos se conviertan en el Far West, el lejano oeste, y con críticas a la política unilateral de Estados Unidos, allí sí coincidieron también Estados Unidos y China en la necesidad de tener acuerdos comunes. Los océanos son más del 80% de la masa que tenemos nosotros en el planeta. No se debería llamar el planeta Tierra, sino el planeta Agua, porque es totalmente acuático el medio en que estamos viviendo. Y por otra parte, los océanos reciben una contaminación inmensa de toda la humanidad, y es donde está la biodiversidad, el oxígeno inclusive del aire, y sobre todo
es la ruta para el transporte y el comercio internacional y una fuente de vida. Arrancó en Niza la conferencia de la ONU sobre los océanos, que debe debatir temas como la minería en aguas profundas, la basura plástica o la sobrepesca. El encuentro comenzó con un llamado del secretario general Antonio Guterres a evitar que los fondos marinos se conviertan en el Far West. The deep sea cannot become the Wild West. Las profundidades marinas no pueden convertirse en el lejano oeste. Vivimos en una era de agitación, pero la determinación que veo aquí me da esperanza. Esperanza de que podamos cambiar las mareas, de que podamos pasar del saqueo a la protección, de la exclusión a la equidad, de la explotación a corto plazo a la custodia a largo plazo. From short-term exploitation to long-term stewardship. El llamado tiene lugar después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abriera la puerta a la minería en aguas profundas. En ese sentido, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva denunció en la conferencia la amenaza del unilateralismo que se cierne sobre los océanos. Apostando no multilateralismo, Apostando al multilateralismo, fuimos capaces de dirimir diferencias que parecían insuperables. Sin embargo, hoy vemos cernirse sobre los océanos la amenaza del unilateralismo. No podemos permitir que al mar le ocurra lo que al comercio internacional, cuyas reglas fueron erosionadas al punto de dejar la Organización Mundial de Comercio inoperante. a OMC inoperante. Francia, país anfitrión del encuentro, busca lograr que más de 60 países firmen un acuerdo que data de 2023 para que se convierta en una legislación internacional que dé una mayor protección a los océanos. La entrada en vigor de este tratado se considera crucial para alcanzar el objetivo acordado globalmente de proteger el 30% de los océanos para 2030. Actualmente, las áreas marinas protegidas suponen apenas un 8,4% de la superficie total de los océanos. Precisamente vimos al presidente Lula paseando en algunas calles de París, allí en Champs-Élysées y sobre todo muy cerca de la Torre Eiffel, con el presidente Macron, necesario diálogo entre América Latina y Europa, y pidiendo el presidente de Brasil mayor comercio, ya que los Estados Unidos cierran sus puertas. América Latina tiene que pensar en la Unión Europea, que son 27 países, 5 millones de kilómetros cuadrados, y además sistemas democráticos absolutos del Estado Social y de Derecho, con el cual podemos hacer y profundizar relaciones comerciales y también relaciones políticas y diplomáticas. Dentro de ese criterio, en esta conferencia de los océanos vimos al presidente Lula hablar en nombre del tercer mundo, del BRIC, que es una reunión de estados que no están ni con el capitalismo ni con el comunismo y que quieren buscar un centro, como lo quiere la humanidad, con el diálogo y la negociación. Precisamente esta conferencia tan importante de los océanos nos obliga a una reflexión, pero también sin dejar de lado en nuestro análisis de hoy la situación terrible en Colombia con el intento de asesinato de unos candidatos presidenciales, nieto de un presidente de ese país, y después con los invitados de siempre, como los tenemos en Brújula Internacional. Veamos. Se celebró el Día Mundial de los Océanos, una jornada que cada año, el 8 de junio desde el 2009, se decretó para recordar la importancia de los océanos y en general del agua en una sociedad donde la contaminación es permanente. Los océanos cubren más del 70% del planeta, lo cual obliga a una reflexión profunda y a un compromiso internacional, y es fuente de nuestra vida y sustento de la humanidad y de todos los organismos que viven en la Tierra. Los océanos son el corazón de la Tierra, del planeta. Regula el clima, produce oxígeno y es hogar de millones de especies. Sin océanos sanos no hay planeta saludable. Por eso es tan importante en la educación enseñar a los niños a cuidar el océano, que es parte de nuestra propia vida, y todo lo que echamos al mar lo recibimos tarde o temprano en la producción y en la contaminación del planeta. Porque es fundamental para la vida, desempeñando un papel vital en el clima, la biodiversidad, la seguridad alimentaria y la economía. Producen el 50% del oxígeno del planeta, tienen la mayor parte de biodiversidad y son una fuente principal de proteínas para millones de personas. Además, ayudan los océanos a regular la temperatura de la Tierra y absorben una gran cantidad de dióxido de carbono que facilita el proceso de oxigenación de nuestro planeta Tierra.
los 5 océanos del mundo. El Océano Pacífico es el más grande y profundo de todos. El Océano Atlántico se encuentra entre América, Europa y África. El Océano Índico se encuentra al sur de Asia y África. El Océano Ártico es el más pequeño de los 5 y se encuentra en el Polo Norte. Y finalmente el Océano Antártico o Austral. Son todos fundamentales en ese contexto que tiene el planeta Tierra, que es fundamentalmente agua, y donde los océanos son fundamentales para la vida. De allí el reclamo de utilizar menos productos de plástico para no contaminar el mar, porque la contaminación es uno de los mayores desafíos del planeta. Según Naciones Unidas, cerca de 8 millones de toneladas de plástico se vierten al mar cada año, y ya se han encontrado estos residuos inclusive a 10.000 metros de profundidad y en todas las especies marinas. El derrame de sustancias químicas, residuos como los plásticos, el petróleo y otros elementos contaminantes ponen en peligro la conservación de los océanos y mares de la Tierra. Además, el agua y la biodiversidad que en ella habita es fundamental, y la actividad de los seres humanos es uno de los principales, y en ocasiones a través de pequeños gestos puede mejorarse la vida de los mares y los océanos fundamentales en el planeta. Es fundamental que se avance en esta cumbre de Naciones Unidas sobre los océanos, donde están presentes jefes de gobierno y de Estado de diversas naciones, participando en la conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos, el lugar donde los líderes mundiales van a debatir sobre alternativas para hacer frente a las amenazas que están presentes sobre los principales cuerpos de agua en el mundo, como son los océanos. Pero en nuestra región las noticias que llegan a todo el planeta es el recuerdo de la violencia política en Colombia, con el reciente intento de asesinato contra el senador conservador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El hecho se revive el recuerdo de la violencia política en Colombia, que se remonta al asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán en 1948, que fue lo que desencadenó el Bogotazo y un largo periodo de inestabilidad política y violencia. Todo el pueblo colombiano y los pueblos del mundo y los gobiernos y jefes de Estado han condenado esta violencia y llaman la atención para que siga la democracia con la pluralidad y la aceptación del otro. Es importante que en América Latina no vuelva la era de la violencia por la vía política y que la democracia se consolide con el respeto al otro, con la pluralidad y con elecciones limpias dentro del criterio del respeto al ser humano.